Estamos de vuelta con más Acción Positiva, con la licenciada Marta Altolaguirre y con el licenciado Molina Mencos, y estamos hablando del sumamente sensitivo tema de lo que son las campañas anticipadas, pero entrando también en el aspecto de lo que es la legalidad de lo que está sucediendo, que es lo que verdaderamente nos preocupa. Un país en el cual la ley es violentada definitivamente está mal desde su origen. Cuando hablábamos de las funciones de la Corte de Constitucionalidad, la visión de no politizarse, cuando hablamos de que prácticamente las 25 organizaciones políticas que en este momento están ya en campaña, todas ellas están violando la Constitución Política de la República. Pero también preocupa, por otro lado, licenciada, el hecho de que los líderes de estos partidos, que en su momento van a ocupar una posición, sea presidente, sea alcalde, sea diputado, son parte de esta violación a la ley. Una de las grandes preocupaciones expresadas por nuestra audiencia es si esas personas hoy, con pleno conocimiento, están violando la ley, ¿cómo puede esperarse que como presidentes, diputados o alcaldes la cumplan? ¿Qué piensa, licenciada? Mire, primero solo le quiero responder lo que me dijo de último, de que afirmar que había un partido oficial era un poco aceptar violación de la ley. No, es simplemente reconocer un hecho que está sucediendo. Es decir, ellos se han planteado como un partido oficial y el presidente de la República ha salido constantemente avalando lo que hace ese partido. Entonces no cabe más que reconocer que sí existe un partido oficial, precisamente violando los artículos que usted mencionaba, que claramente prohíben al presidente tomar una línea por cualquier partido político. Me preguntaba, perdón. El hecho, no, yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Yo solamente quise enfatizar el hecho de que este gobierno y todos los anteriores están violando esa ley, pues obviamente, claro, ¿verdad? El presidente de la unidad, pues es de la Unidad Nacional de la Esperanza, no es de la unidad de los guatemaltecos, sino que es un presidente de su partido que desafortunadamente está buscando, promoviendo una reelección, violando prácticamente la ley. Pero la pregunta era la que hacía exactamente nuestra audiencia, decir, bueno, ¿cómo es posible que estos candidatos actuales que están violando con pleno conocimiento la ley, tendrán ellos la calidad suficiente para ser funcionarios que tengamos confiabilidad en el futuro? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que hay un problema moral y ético, le diría yo también, en cuanto a valoración de la ley, de nuestra Constitución y de por qué debe precisamente y es conveniente para los ciudadanos mantener ese respeto o modificar la ley si no nos gusta. Es decir, en tanto no se modifica, y estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Molina, que lo hablábamos antes, que en tanto no se modifica hay que respetarla. Es decir, ese es un principio elemental, si no caemos en una situación prácticamente anárquica, que es en lo que hemos estado cayendo, de falta de control, de falta de gobernabilidad y de falta de legitimidad en las propias autoridades. Yo sí creo que ha sido un error, quizás un error que se ha venido produciendo gradualmente como una avalancha de ignorancia de la ley. Es decir, todo el mundo ignora la ley, entonces yo también lo hago, ¿y por qué no? El fulanito ya empezó campaña, si yo me atraso yo voy a perder votos. Un alto dirigente de una organización oficial, por cierto, así lo reconoce públicamente. Si ellos ya empezaron, yo no me quiero quedar atrás. Si él se robó la salida, yo también. Que no quiere decir que yo esté de acuerdo, ni que lo avale, sino simplemente estoy describiendo un hecho que yo sí creo que han incidido. Carlos. Ahí es donde viene el rompimiento del sistema. Así es. Y la falta de principios. Yo siempre he sido terco con ciertas cosas. Yo creo que el hecho que alguien viole la ley no me autoriza a mí a violarla. El hecho que alguien mate no me va a dar a mí la facultad de poderle quitar la vida a un ser humano. Hay cosas que son imposibles de hacer para alguien, posibles para otro tal vez. Yo creo que lo que dice el doctor es muy de fondo. Si la totalidad de los partidos políticos, o llamados partidos políticos, y la totalidad de los presuntos candidatos se dan el lujo de violar la ley electoral, se van a dar el lujo de violar cualquier norma una vez sean presidentes, o diputados, o lo que sean. Por un lado. Por el otro, los requisitos para ser presidente son exclusivamente ser guatemalteco natural, mayor de 40 años y estar en el goce de los derechos ciudadanos. ¿Hasta dónde está en el goce de derechos ciudadanos la persona que está rompiendo el sistema? Bueno, obviamente yo diría, Carlos, de que siendo
purista, si se quiere, obviamente sí lo es, pero una persona que es electa a un cargo, por ejemplo el presidente de la República, dentro de sus funciones específicas es velar por el cumplimiento de la Constitución. La número política, uno. La número uno. Y agreguemos otro poquito. Tenemos una contienda electoral donde todavía hay serias dudas, para ponerlo suave, de la viabilidad legal de 3 o 4 de los candidatos. Claro. Que todavía agrava más la situación. Claro. Ahora pensemos, licenciada, pensando usted como una ciudadana que va a ser convocada a dar su voto en un momento próximo, ¿cuál es su sensación? Porque la sensación que hemos recibido a través de la internet, de teléfonos, de muchos de los que nos escriben y llaman, es una profunda decepción y una profunda desesperación, Carlos. Decepción por un lado, pues obviamente pensar que la ley se viola impunemente, y por otro lado decepción de pensar que no es posible cambiar absolutamente nada, porque pareciera que esto es algo, una avalancha, le llamó usted al principio. Bueno, yo creo que la alternabilidad en el poder es uno de los elementos que da esperanza a la ciudadanía, y de hecho estamos viendo movimientos en el Medio Oriente, un poco de la gente frustrada de no poder lograr esa alternabilidad. ¿Por qué? Porque la alternabilidad nos da precisamente una esperanza de modificar alguna situación que no nos acomoda en determinado periodo de gobierno. Yo sí creo que no podemos pensar en desesperanza en este momento. En mi opinión, estamos en este año estamos precisamente enfrentando con determinación qué va a suceder con Guatemala. Quizás yo estoy muy dramática en eso. A mí me preocupa tremendamente ver lo que hablábamos hace unos momentos, copada las calles de la ciudad por la delincuencia, los ciudadanos totalmente impotentes de defendernos y ausencia total de autoridades que protejan o que disuadan al criminal de actuar en contra del ciudadano común. Ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Es mi pregunta. Por un lado, hay acciones de corte judicial, de corte legal, de tipo legal, que se pueden introducir, que se pueden presentar, que se pueden plantear como derecho de petición. Lo tardío de resolver ese tipo de acciones es dificilísimo. Es parte de un sistema corrupto, copado. No es solo tardío, es que la frustración para mí de todo abogado hoy en día es que yo tengo un caso que es imposible que pierda legalmente, pero van a fallar como se les dé la regalada gana. Vemos fallos como el del fiscal general, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad, que es una monstruosidad, es una aberración. Y como eso puedo dar 80,000 fallos. Hay unas salas que están funcionando bien, pero son relativamente pocas. La presión que tiene el organismo judicial, la falta de apoyo a los jueces, es todo un sistema que hay que cambiarlo. Y yo no creo que sea fácil de cambiar. Yo la única esperanza que tengo es que alguno de los candidatos en un momento dado se dé cuenta de esto y pueda tomar la decisión de enfrentarlo. Bueno, yo creo que parece sería un buen equipo también. Sí, eso sería el cambio que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en el caso de Egipto, Mubarak, ¿verdad? Obviamente, desafortunadamente, lo que vemos es una reacción violenta de un pueblo que, cerrado ante el hecho de que este hombre sea reelecto, abusado de la ley. La democracia se ha venido jugando con ella por todos lados. Vemos otros ejemplos en los cuales democráticamente se reeligen a perpetuidad. Así y esos son los grandes riesgos que enfrentamos. Vamos a un corte y volvemos en un momento con más Acción Positiva.